Titulares en Línea 1. La Corte Suprema notificó a los ministros implicados en la trama de presunto tráfico de influencias en nombramientos de la apertura de una causa administrativa de carácter disciplinario. Durante esta mañana se va a realizar un pleno extraordinario. El Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando declaró culpable de 2 casos de abuso sexual contra menores de edad a Eduardo Macaya, padre del senador Javier Macaya, presidente de la UDI. El imputado, de 71 años, había sido acusado por 4 casos de esta índole. Sin embargo, fue absuelto de 2 de estos. El gobierno anunció un veto al proyecto que permite realizar las elecciones de octubre en 2 días. El ministro de la SECPRES, Álvaro Elizalde, confirmó la noticia luego de que la iniciativa no lograra el respaldo necesario en el Senado por falta de quórum requerido. La expresidenta Michelle Bachelet sostuvo un encuentro en el Congreso con los timoneles de los partidos oficialistas y la Democracia Cristiana para lograr acuerdos en torno a una lista única de candidatos a gobernadores. Y en el ámbito internacional, el senador estadounidense Peter Welch, representante del estado de Vermont, se convirtió en el primer legislador de la Cámara Alta en pedir públicamente al presidente Joe Biden que se retire de la candidatura demócrata a la presidencia. Los líderes de la OTAN mostraron su unidad en la defensa de Ucrania a largo plazo en la primera jornada de su cumbre de Washington, en la que comprometieron al menos otros 40.000 millones de euros, unos 36.922 millones de dólares. Esto de apoyo militar para Kiev al año próximo, y declararon irreversible su integración en la organización. La policía británica arrestó al hombre sospechoso de haber asesinado con una ballesta a la mujer y las 2 hijas de un presentador de la BBC en Bury, a las afueras de Londres. Tras varias horas de búsqueda, las autoridades encontraron al detenido, Kai Clifford, de 26 años, en las inmediaciones de un cementerio del norte de Londres. En el primer día de alegatos del caso Rust, la Fiscalía de Nuevo México acusó a Alec Baldwin de imprudente y de violar reglas fundamentales del set, mientras que su defensa delegó la responsabilidad a otros miembros del equipo. El juicio, que comenzó el 10 de julio y se va a extender hasta el 19 de julio, podría resultar en una condena de hasta 18 meses de prisión para Baldwin. El ejército de Israel sostiene su ofensiva en todo el largo de la Franja de Gaza, con operaciones militares intensificadas en la capital del enclave, cuyos habitantes fueron desalojados a la fuerza hacia el centro del enclave, donde también hubo ataques israelíes desde el aire y con artillería. El presidente del Senado francés, Gérard Larcher, descartó una coalición entre su partido conservador y el centro de derecha macronista para formar gobierno, abogando por mantener una línea independiente. También reveló que aconsejó al presidente Emmanuel Macron tomarse un tiempo antes de designar a un nuevo primer ministro, tras las elecciones del domingo pasado que dejaron un parlamento sin mayoría clara. Y en el deporte, con 1 menos al final del primer tiempo, Colombia logró vencer por la cuenta mínima a la Uruguay de Marcelo Bielsa y avanzó a la final de la Copa América, donde se enfrentará este domingo a Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami. Jueves 11 de julio, a esta hora la temperatura en la capital es de menos 0,4 grados. Desde la Universidad de Santiago de Chile comienza el recorrido por la actualidad de Línea 1, donde hoy cumplimos, Alejandro Guillé, 200 capítulos de Línea 1. La verdad, los 200 son más tuyos que míos porque me integré este año. Así que muy buenos días, te doy la bienvenida, Alejandro Guillé Álvarez. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Podría estar mejor, pero estoy bien. Así pasa. Frío. Sí, y hoy día está súper húmedo. No sabe lo que es. Muy húmedo. Y ya te lo decías, yo estaba pendiente cuando veía las pautas, ¿no? Esto de cumplir 200 capítulos, así que estamos de aniversario. Te voy a echar una tortita como para tu cumpleaños, como fue en marzo. De esas que son sin azúcar. Exacto. Porque hay que cuidar la salud. Hoy vamos a fin de mes, claro, en julio, un año de programa, porque tú partiste en julio del 2031 de julio, que es el Día de la Amistad. Claro, de hecho, mira, el Día de la Amistad, Hay un año. Siempre. Cuando llego a este gesto así, es muy tuyo. Rockero, es amor. ¿Es amor? Amor. Lindo.
Qué Bueno, bonito, ¿no? ¿y dónde Pero nos pueden, uno decía, a propósito me del decían amor? que no, que ¿Ah? era diabólico, que yo hacía saludos diabólicos. ¿Quién te dijo eso? En alguna época. Bueno, hay gente que Todo lo ve, que hacía. ve cosas extrañas. Pero bueno, le cuento que todas estas reflexiones que estamos Sí. haciendo de tan alto nivel Feliz aniversario. se pueden seguir en diariousach.cl, Eso mismo. en Radio Usach 94.5, en Santiago TV 50.1, Zapping 166, Mundo 522 y todas las redes sociales. Todas. Así es. En Radio Usach, Santiago TV, en YouTube, Facebook, Instagram, X y nuestras propias redes. Exacto, y entre ellos nuestro WhatsApp, Alejandro, donde nos pueden mandar saludos, cariños, reflexiones, comentarios de Línea 1 a propósito de nuestro episodio 200. Me gusta eso, es como una serie de Netflix. Más 569 26 49 30 01. Te lo repito, Alejandro, más 569 26 49 30 01. Revisamos el estado del tiempo y el tránsito. Bueno. Veamos esas imágenes de Santiago. Es Santiago. Estaba acá, ¿sentiste que hoy en el campus había ese vaho que aparece de las temperaturas, como cuando se empañan los vidrios también, pero había mucha humedad acá, se siente mucha Sí, humedad. estaban todos los vidrios escarchaditos esperando el auto un ratito, 3 minutos. ¿En serio? Claro. Que se caliente el auto. Para Y poder después, para salir. abrir el candado de la casa. Más helado que candado de Peñalolén. Qué helado. No voy a decir, salí con las manos así. La Ale decía, más helado que patas de gaviota. Uy, me dio frío con esa imagen. Las gaviotas tienen la patela. Sí, están siempre ahí en el mar, supongo, en el mar del Pacífico por lo menos debe ser muy en el mar helado. el agua es más temperada y no llega En a Ecuador congelarse. será, po. Acá en Chile Pero el agua helada. pero no se congela. No, nunca tanto. Ya, cuéntame, ¿qué ves en las imágenes? ¿Qué veo? ¿O qué no ves? Veo ¿Qué ves? veo mucho auto, Sí, harto veo movimiento. una ciudad apacible, que mientras más de alto se ve, más tranquila. Después cuando bajan los primeros planos la cosa se complica, pero en general se ve bonito Santiago. Confirmamos, como toda la mañana, ahí está Santiago. Ahí está Santiago, sigue al pie nuestra ciudad. Y bueno, vamos a revisar las temperaturas porque es lo que preocupa. Yo ya no sé cómo vestirme, pero me incomoda tanto andar con Abríguese, capas. no, Así abríguese. que vamos a partir si hay que abrigarse. La doble capa. La doble capa. Hay Eso. esas camisetas, ¿cómo se llaman una? Que son Primeras capas. Primera sí, capa, segunda capa. y, tercera capa. Tranquilo. Y calcetines gruesos. Bueno, le cuento que Santiago va a estar despejado hasta el lunes. O sea, hoy, hay 0,2 grados bajo cero, digamos, 14 grados la máxima, despejado, viernes despejado. 4, ahí sube un poquito la temperatura mínima, llega a 15. Sábado sigue despejado, 3 la mínima, 15 la máxima. Domingo despejado, 3 y 15. Y el lunes nublado, 2 y 15. O sea, parejito el frío. Estamos con una semana muy fría, pero hoy es lo peor. Exactamente, igual rico Por que haya ahora. solcito, ¿ah? Por ahora, si esto es un dicen pronóstico. que viene la niña. La niña, Ahora viene cosa la niña. seria. Estamos como en transición. Exactamente, Pero cosa viene la seria. niña, dicen que ahora sí viene el próximo mes, agosto. Vamos a conversar al respecto del fenómeno de la niña y lo que implica, ¿no? Porque es una niña bien particular. Vamos a Valparaíso. fría. Es fría esa niña, sí. Y además de fría, tiene la Seca, ventaja que no fría y es seca. fría y seca, esa es su personalidad. Ah. Vamos a Valpo, mira, te cuento que hoy en Valpo, al igual que en Santiago, y se extiende hasta el domingo, va a estar el solcito muy presente. El rey de los astros ahí ayudando, por supuesto, a estas temperaturas que no son tan bajas en Valpo. Máxima hoy para jueves 11 de julio, 14 en Valpo, la mínima 2, viernes también 14, la máxima mínima 5, sábado 14 también, la máxima 6, la mínima, domingo 15, máxima en Valpo 7 la mínima y el lunes se nubla, 16 la máxima y 7 la mínima, menos oscilación térmica, por cierto, que en la capital. Y seguimos nuestro viaje hacia el sur de Chile, el corazón de Chile, Concepción. Hoy despejado, extremas de 2 y 11. Viernes sigue despejado, 2 y 14. Pero ya sábado, domingo y lunes nublado. El sábado con extremas de 3 y 12. El domingo 3 y 12. El lunes 3 y 13. Parejito. Y frío, frío. Sí. Y sin lluvia. Mira, mi hijo vamos a justamente hablar está del viajando. frío porque vamos a hablar. Aguántele que viene, dicen que viene peor.
Así, vamos a estar con un experto La sonrisa. que nos va a contar. ¿Ha tenido sonrisas congeladas de frío? No, a mí se me pone la nariz roja, eso sí. Pero eso por otra razón. No, por el frío. No me inventes razones, Alejandro Guille. Veamos la calidad del aire. La calidad del aire primero, ¿te parece? Ya, porque la verdad es que está reguleque, no mejora el aire acá en la capital, lo vemos en pantalla en 50.1. Regular para la región metropolitana, igual que el Valle Central y O'Higgins, y también en Valdivia es regular. Me salto más al sur, Puerto Montt y Puerto Varas también regular. Vemos que hay alerta ambiental por la polución en el aire en Curicó y Romeral, también en Talca y Maule, en Linares, en Chillán y Chillán Viejo y en Osorno. Y preemergencia en Concepción Metropolitana, Los Ángeles, Temuco, Padre de las Casas, y también preemergencia en Coyhaique. Eso con la calidad del aire. No hay ningún lugar donde esté buena la calidad del aire en este día 11 de julio. Pero sí sabemos que hay restricción vehicular. Vamos a ver la restricción en torno a, bueno, que parte a las 7:30 y en torno a las provincias de Santiago, las comunas de Puente Alto y San Bernardo. Con sello verde, Alejandro, para hoy no pueden circular cuyos dígitos terminen en 0 y 1. ¿Y los sin sello verde? Sin sello verde. Por lo general son 4. 0, 1, 2 y 3, ordenaditos, así como te sabes. Así que no pueden circular. Dejen el auto por ahí estacionado o no lo saquen, usen el transporte público. Y ya que estamos hablando de transporte, vamos a ver lo que nos dice en su cuenta de ex Transporte Informa Región Metropolitana de Santiago. Cuéntame tú ahí las callecitas de Santiago, cómo están a esta hora, porque la verdad que siempre hay... una sola situación se da. ¿Una sola? No, una me sola. exageré. Te juro. ¿Cómo? Mira. Ya parecemos país desarrollado. Bueno, hay un camión detenido que está bloqueando la vía de camino El Mariscal al poniente antes de calle Ducot, generando alta congestión por Mariscal y avenida Padre Hurtado. Eso es aquí en la parte oriente de la capital. Y por lo tanto, dice que prefiere alternativa, pero parece que otra Padre Hurtado en San Bernardo. Parece que sí. Ahí se ve hay una foto donde se ve el medio taco. Sí, ¿Qué pasó? en San Beca. Un camión. No, levantarse en la mañana y que un camión te esté bloqueando la avenida y te deje metido en el taco. No, ¿cómo te digo? Te pone al menos mal genio. Claro, uno decía que haya trenes mejor, pero no se puede. Ya, eso es lo principal. Ya. No hay otra situación, siendo las 7:12. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Bueno, continúan las presiones y no solo las dudas, sino ya las declaraciones en torno a la situación de Joe Biden, que no da su brazo a torcer y sigue, ¿no?, en la carrera presidencial de Estados Unidos. De hecho, el martes, Alejandro, a puerta cerrada, se reunieron miembros del grupo demócrata de la Cámara de Representantes para discutir las consecuencias del desastroso desempeño del debate de Biden contra Trump. Y hasta ahora son 8 demócratas de la Cámara que han pedido abiertamente que Biden renuncie como candidato del partido. Uno de ellos, y ya lo decíamos en titulares, es el senador demócrata Peter Welch, que representa a Vermont en el Senado de Estados Unidos. Declaró públicamente que Biden debería retirarse por el bien del país. Y dijo: tengo un gran respeto al presidente Biden. Salvó a nuestro país de un tirano. Es un hombre de una decencia poco común. Se preocupa profundamente por nuestra democracia. Bueno, otras flores, pero claramente aquí dice que no podemos olvidar la desastrosa actuación del presidente Biden en el debate. Y en la misma línea, y algo que generó mucho ruido mediático, porque se trata de un actor, digamos, de primer nivel de Hollywood, nada más ni nada menos que George Clooney. Bueno, un gran recaudador de platita para la campaña. Exactamente, de los fondos para el Partido Demócrata. Se unió a la creciente lista de personalidades que han pedido que Biden, de 81 años, recordamos, se retire de la contienda. También dijo: mira, solo con esto termino, Clooney. Es devastador decirlo, pero Joe Biden, con el que estuve hace 3 semanas en la recaudación de fondos, no era el Joe Biden de 2010. Y esto lo escribió en The New York Times. Ni siquiera era el Joe Biden de 2020. Era el mismo hombre que todos vimos en el debate. Lo considero un amigo, creo en él, pero la única batalla que no puede ganar es la batalla contra el tiempo. Los años pesan. Por supuesto, a todos nos pesan. Bueno, y siguen surgiendo nombres donde aparecen alternativas, pero ninguna le gana a Trump, sobre todo por el poco tiempo que les queda. Tiene que posicionarse una imagen muy sólida para poder derrotar a un tanque como es Donald Trump. Sí, pues. La única que lo barre es Michelle Obama. Claro. Michelle Obama le saca
15, 20 puntos. Pero no quiere. Pero ella no quiere porque además la van a lanzar improvisadamente. Ella nunca ha ocupado cargos públicos, una persona muy responsable en eso, brillante. Sí. Dicen que más brillante que Obama. Mira. Y que ella siempre estuvo atrás. De hecho, estuvo siempre en estudios jurídicos mucho más importantes, influyentes que su marido. O sea, una carrera como jurista mucho más destacada, incluso siendo buena la de Obama. No estoy Sí, por supuesto. disminuyendo, pero no se presta. No. Ahora, Sabia mujer. aquí hay dos cosas que se juegan. Lo interno, que el problema está que como van las cosas, Trump no solo puede ganar, sino que puede producir un arrastre en el Senado y en la Cámara de Representantes. Y los demócratas no solo perder la Casa Blanca, perder el Capitolio, el Congreso. Y ahí Trump, con una mayoría suficiente, hace lo que quiere. Esa es la primera preocupación que tienen. Y obviamente Trump cambia las reglas del juego. La democracia liberal para él es un fracaso y por lo tanto la pregunta es ¿a dónde conduciría a los Estados Unidos? Y en Europa piensan lo mismo. Los europeos están tan preocupados como los norteamericanos, pero por otras razones. Pero volviendo a Estados Unidos, si arrastra a todo el Congreso, tiene facultades para cambiar el país como quiera, por lo menos generar una tensión y una polarización enorme, porque evidentemente, no porque tiene una mayoría circunstancial, hace lo que quiere un presidente, pero él lo va a intentar y va a forzar la máquina y por lo tanto Estados Unidos entra en un estado de polarización y enfrentamiento de insospechables consecuencias. Primera parte de la pregunta. Y ahora vamos a la segunda. ¿Qué pasa en el mundo? Estamos hablando del presidente de Estados Unidos o presidenta. En una de esas Michelle Obama termina siendo la primera mujer presidenta. Y no te olvides de Kamala Harris, después hablamos. Sí, pero no. Parece que no cae muy bien, no. Yo la encuentro espectacular, pero bueno. Claro, es que lo que pasa es que las labores que se le han asignado parece que ha sido regulé que ¿Como no vicepresidenta? Claro, las tareas que ella asumió, entre otros el tema migratorio, entonces Trump le da, la tiene calzada por un tema que a todos los europeos ya le preocupa y le preocupa en Estados Unidos también, por el carácter alunional, también nos preocupa a nosotros. El mundo se está moviendo mucho. Pero el problema que se está viendo es que ambos tienen políticas exteriores diferentes. Ambos presidentes lo que buscan es proteger los intereses de Estados Unidos. Pero Biden es la línea de los demócratas, que son muy intervencionistas y creen que hay que estar en todos los conflictos del mundo, apoyando a sus amigos, que son los buenos, y despotricando y bombardeando a los enemigos, porque son los malos. Y el tema que ellos tienen es que Biden ha sido enfático en proteger a Europa y prometer que la OTAN es su prioridad y ha volcado mucho el esfuerzo bélico, militar, económico a apoyar a Europa frente a Rusia por la disputa en Ucrania, que está estableciendo un precedente para ambos graves. Una es que Rusia le hizo un paralé, porque si se meten dentro de lo que era la Unión Soviética, ese es otro cuento. Y los rusos, créame, están dispuestos a usar arsenal atómico si sienten que están amenazados como país. Y eso lo haría también Estados Unidos y Europa. Entonces, el escalamiento que esto tiene es creciente. Entonces, en manos de un presidente desgastado, que es el líder de esta coalición, hay preocupación en la Unión Europea. Y segundo, Trump, que es más pragmático y que huele a sospecha de concomitancias con Putin. Acuérdese que cuando él gana la primera vez, hubo claras influencias en las redes sociales que se movieron y se digitaron desde Rusia. Entonces hay una alianza media espuria, no clara, entre Trump y Putin. Pero además la ultraderecha europea apoya a Putin. Aquí la gente todavía está con el fantasma que los rusos son comunistas. No, Rusia es hoy tiene un régimen autoritario, dictatorial, de extrema derecha, nacionalista, que quiere reivindicar la vocación imperial de Rusia. Y están en esa confrontación con Europa. No van a permitir que la OTAN se les meta en sus antiguos territorios, para decirlo concreto y al precio que sea. Y Estados Unidos y Europa creen que pueden darle una lección y contener a Rusia dándole una derrota que los inhiba de actuar a futuro. En ese juego, probablemente suma cero, arrastra a otros países. Quiéralo o no, el conflicto europeo se puede transformar en conflicto mundial. Entonces Donald Trump, que prevé que detrás está China, prefiere concentrarse en China y no en Rusia. Quiere desarmar la alianza asiática. Bueno, ¿cómo lo tiene que hacer? Llegando a acuerdo con Putin. Entonces a los europeos se les cae la cara. Claro, terror. Porque además ya les dijo, empiecen a financiarse ustedes la defensa. Les ha dado múltiples señales y en la propia campaña ha dicho que no sé qué tiene tanto con Putin.
¿te fijas? Bueno, eso es lo que está de verdad en juego. Exacto. Entonces, todo el impacto. todo el mundo mira el 5 de noviembre, porque no solo la vida de los estadounidenses puede cambiar en un giro que no sabemos claramente hasta dónde va, y el mundo que no sabe el liderazgo de Trump, qué puede tener como consecuencia. Ahora, para América Latina, si logra parar el conflicto con Rusia, estupendo. Pero el problema de él es que va a escalar con China. Entonces, ahí, ¿cómo vamos nosotros? ¿Nos alineamos en el bloque europeo, que parece ser las señales que está dando el presidente Boric? ¿Navegamos en bandera de desconocidos ahí flotando entre un bloque y otro y no meternos en el conflicto directamente mientras podamos? Sí. Y tener puente con todo, porque lo que hay de fondo, y ya lo hemos comentado aquí, es un reordenamiento del orden mundial. Se cae el viejo orden liderado por Estados Unidos y Europa, y las nuevas potencias dicen sentémonos a la mesa, esto se renegocia. Pero no se renegocia diplomáticamente, por actos de fuerza se va a hacer. Y eso puede escalar y ser bastante peligroso. Algunos incluso auguran guerra mundial. Ahora, bueno, yo no descartaría del todo la figura de Kamala Harris, que no es el único, por cierto, que se discute para reemplazar a Joe Biden, porque hay un grupo también de gobernadores populares y hasta el secretario también de Transporte, y hay un congresista también ahí más o menos, digamos, popular, el de California, Ron Kara, que podría ser también. Y de hecho el nombre de Harris incluso es valorado por ciertos sectores del mundo republicano. De hecho, Lindsey Graham, que es senador republicano de Carolina del Sur, es como muy emblemático, advirtió el domingo que los republicanos deben estar preparados para una carrera completamente diferente si Harris, a quien describió como una candidata vigorosa, se convirtiera en la nómina. Y dice vigorosa, por supuesto, porque hace el contraste, es una mujer de 59 años, en contraste a Joe Biden. Obviamente Donald Trump ya la ve, y esto cuando Donald Trump, que obviamente regala insultos, porque así es su personalidad, ya la calificó de patética en los días posteriores al debate del 27 de junio. Pero eso ya es una señal de que a lo mejor podría preocuparse. Bueno, el hecho de ser mujer, por supuesto, también le permite ganar, como se dice comúnmente, un poroto. Y ella, la verdad, es cierto, hay ciertas críticas no solo hacia su personalidad, porque pues parece que es muy inquisitiva, muy interrogadora, pero además es una máquina, como se dice, pero además la labor de la vicepresidencia, donde Joe Biden no le ha dado ningún espacio, también hay que decirlo, y ella es muy leal, muy fiel a él. De hecho, no ha hecho declaraciones más que respaldar la misma decisión de Joe Biden de hasta el minuto mantenerse. Igual ella está en algunas encuestas liderando como posible candidata. El hecho de ser vicepresidenta es algo un poquito más orgánico, más natural, pero en su mismo rol no hay mucha incidencia política hoy, o como tú dices, no se ha destacado tanto. Entonces habría que ver estos próximos días. ¿Y cuándo se va a definir? Porque realmente esto es contra el tiempo. Tienen un problema porque en Estados Unidos hubo primarias y Biden ganó las primarias. Y por lo tanto los americanos siguen sus rituales. No hay precedente que un candidato que ganó las primarias de repente se baja. ¿Y quién entra? Alguien que no está legitimado por el voto de primarias, que es la costumbre americana. No es como acá, primarias cuando me conviene, primarias cuando no me conviene, no. Allá se hacen las primarias por parte de la tradición del juego democrático. Sí. Y es la participación del ciudadano. Entonces, la única que puede saltar eso es ella, porque es la vicepresidenta. Exacto. Entonces tiene la legitimidad de forma. Pero no hay ninguno otro tiene esa legitimidad. Entonces, incluso hay preguntas si legalmente pudiera otro ser. Está en discusión. Algunos dicen que sí. Oye, y a todo esto también en el contexto de la cumbre de la OTAN, ¿no?, que se realiza ahí en Washington en este mes de julio, que va a marcar además el aniversario número 75 de la alianza. Todo esto de fondo, tras lo que tú señalabas de este reordenamiento y la preocupación de una potencia y de una nación enorme y simbólica como es Estados Unidos. Bueno, hay todo un tema aquí con también la Organización del Tratado del Atlántico Norte, del 9 de bueno, hasta hoy, 11 de julio, ya se está celebrando. Entonces, hay una situación muy compleja donde todos los ojos, sin dudas, también están puestos en Estados Unidos. Ahora, el más asustado de todo, Zelensky. Sí, Ucrania. Y es una de las prioridades ahí. Él dijo, estamos mirando el 5 de noviembre. O sea, la señal que da es que no confía en Trump, que lo puede fácilmente negociarlo. Decirle ya, le reconocemos Ucrania y si no todo Ucrania, le damos la frontera, no nos metemos y le reconocemos lo que ustedes ya tomaron, a los rusos se lo dejamos.
y deje el resto de Ucrania, pero no en la OTAN. Eso claro. Trump lo negocia. Sí. Entonces Putin debe estar muy interesado, pero los europeos también. Pero aquí el pato de la boda es Zelensky, y que está claramente dando señales de su preocupación por un triunfo que se ve cada vez más posible de Donald Trump. Dios mío santo, yo creo que no están tan, especulando cuando tú señalabas lo de las consecuencias de Trump, porque finalmente sabemos cómo se comporta Trump. Entonces ya tenemos los antecedentes y sería realmente no solo preocupante, sino hasta vergonzoso que estuviera nuevamente ahí en la Casa Blanca. Pero eso es una opinión nuestra. Bueno, sí. Para los gringos, que son sobre todo el gringo del medio oeste, que se ve desplazado, ve que las nuevas actividades económicas, esto de la globalización, a ellos les ha hecho perder sus fuentes laborales, que han perdido beneficios, esa clase media que después de la Segunda Guerra Mundial se empoderó, sobre todo en las industrias que hoy día se fueron a China, a México, a Brasil y al Asia, y se sienten perdedores. Ellos no ven que esto les haya beneficiado mayormente. Sí, y eran antiguos bolsones de votos demócratas, que se sienten abandonados por este progresismo que ahora está en otra. Que mira mucho para afuera, quizás. Exacto, y además que le habla a los ganadores. Ese fenómeno está ocurriendo en Europa, y por eso que se meten los populismos de extrema derecha, y está pasando en Chile. Todo lo que en Chile llamamos, entre comillas, progresismo, después discutimos si son progresistas o no, este progresismo que le habla a los que le ha ido más o menos bien, pero dejó a la población más vulnerable fuera de acceso a todos los beneficios que han salido. Y ese voto es el que no vota. Y si lo obligan a votar, vota contra el sistema. Porque no es que vote con la derecha o con la izquierda, no vota. Y si lo obligan a votar, vota con los contrasistemas. Y eso permite el auge también de los populismos extremos. Así es, Alejandro Guilles. Son las 7:26. Y bueno, vamos a una pausa y ya regresamos con más contenidos. Siempre en regresamos. El capítulo... Como el mito del eterno 200. retorno. Exacto, nuestro capítulo Nietzsche. 200, hoy en Línea 1. Sí, volvemos. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Una mirada al mundo en Internacional. 7 de la mañana, 33 minutos. Vamos a revisar a propósito de las noticias del mundo. Hemos hablado mucho y editorializado hoy sobre este tema, Estados Unidos, Europa, la OTAN, todos esos temas, pero Laura Orellana, periodista de nuestro equipo Línea 1, ya tiene la palabra. Buenos días, Daniela, Alejandro. Buenos días. Muy buenos días, que sea Laurita. Un muy buen jueves. Muchas gracias. Gracias. Y jueves, y viernes, y sábado y domingo, porque viene el fin de semana largo. Se viene fin de largo. Qué rico. Como lo hablábamos en nuestra estación editorial, partimos nuestro recorrido internacional con Estados Unidos, y es que en una noticia que está sacudiendo el panorama político estadounidense, en vista de que estas han sido las 24 horas más difíciles que ha enfrentado Joe Biden, ya que no solo la presión de parte de los medios de comunicación ha aumentado durante este último tiempo para el presidente, sino que además el senador Peter Welch de Vermont se ha convertido en el primer legislador de la Cámara Alta en pedir públicamente al presidente Joe Biden que se retire de la carrera presidencial demócrata. En una columna publicada en The Washington Post, Welch afirmó que Biden no es el mejor candidato para vencer a Donald Trump en las próximas elecciones y sugirió que otros políticos jóvenes y con energía deberían tener la oportunidad. El senador destacó los altos riesgos de las elecciones y criticó el desastroso desempeño que Biden tuvo en el primer debate presidencial, recordemos, con el expresidente Donald Trump el pasado 27 de junio. Welch también escribió: entiendo que por Biden quiera postularse, nos salvó de Donald Trump una vez y quiere hacerlo de nuevo, pero necesita reevaluar si es el mejor candidato para hacerlo, y en mi opinión no lo es. Este llamado se suma a una creciente crisis política en Washington, con varios legisladores y figuras bastante influyentes dentro del Partido Demócrata pidiendo a Biden que se haga a un lado. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, evitó respaldar explícitamente al mandatario en una reciente entrevista, indicando que esta decisión solamente depende de Biden, pero subrayando la urgencia del momento.
Biden, por su parte, va a dar hoy una rueda de prensa donde se jugará su candidatura para demostrar así sus capacidades cognitivas, las que han sido muy criticadas durante este último tiempo, y esto será previo también a una entrevista televisiva que dará para NBC News. Ahora pasamos a otro tema, particularmente de la OTAN, y es que los líderes de la OTAN mostraron su unidad en la defensa de Ucrania durante la primera jornada en su cumbre de Washington. Comprometieron al menos 40.000 millones de euros en apoyo militar para Kiev el próximo año y declararon irreversible su integración en la organización. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que se tomaron decisiones importantes para fortalecer la alianza y así también garantizar la seguridad de los aliados, destacando que 23 de los 32 miembros ya invierten al menos un 2% de su PIB en defensa. Los líderes aliados declararon que Ucrania está en un camino irreversible hacia su adhesión a la OTAN, aunque evitaron fijar una fecha específica. Además, el general Christopher Cavoli coordinará el envío de ayuda militar y misiones de entrenamiento para Ucrania. En cuanto al apoyo financiero, se decidió destinar un mínimo de 40.000 millones de euros para equipos militares en 2025. En el corto plazo, Estados Unidos, Alemania y Rumanía anunciaron el envío de baterías Patriot adicionales a Ucrania, mientras que Países Bajos e Italia también contribuirán con sistemas de defensa. Finalmente, el jueves se celebrará un Consejo de la OTAN-Ucrania con la participación del presidente ucraniano Zelensky y se mantendrán también sesiones de trabajo con los líderes de Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur para discutir amenazas comunes y desafíos del Indo-Pacífico. Ahora nos vamos a Reino Unido y es que la policía británica arrestó hoy a Kyle Clifford, de 26 años, sospechoso de haber asesinado con una ballesta a la mujer y a las 2 hijas del presentador de la BBC, John Hunt, en Bushey, en las afueras de Londres. En la pantalla de Santiago TV tenemos las imágenes del presunto asesino. Tras varias horas de búsqueda, Clifford fue encontrado herido cerca de un cementerio en el norte de Londres y trasladado a un hospital para recibir tratamiento. La policía aclaró que Clifford no resultó herido por disparos. El detective en jefe, John Simpson, declaró que las primeras investigaciones sugieren que el ataque fue deliberado y dirigido específicamente a las 3 mujeres. Según el diario The Sun, Clifford podría ser un exnovio de una de las hijas. La BBC calificó el incidente como totalmente devastador, ¿no? Y expresó su apoyo a John Hunt y su familia en este difícil momento. Al parecer, John Hunt estaba trabajando en la BBC el día del incidente y llamó a emergencias al regresar a su casa por la tarde. Ahora pasamos a otro tema, particularmente legales, y es que en el primer día de alegatos del caso Rust, la Fiscalía del Nuevo México acusó a Alec Baldwin de ser imprudente y de violar reglas fundamentales. En el set de grabación, Baldwin enfrenta un cargo de homicidio involuntario por la muerte, recordemos, de la directora de fotografía, Halyna Hutchins. La Fiscalía Especial, Erlinda Johnson, afirmó que Baldwin no siguió los protocolos de seguridad en el set, calificando su comportamiento como indiferente y muy negligente. Johnson destacó que las pruebas demostrarán la imprudencia del actor. Por su parte, el abogado de Baldwin, Alex Spiro, argumentó que su cliente no cometió ningún crimen y que simplemente estaba cumpliendo su rol como actor, confiando en los armeros y otros responsables de la seguridad en el set. Spiro insistió en que la responsabilidad debería recaer en otros miembros del equipo, como el asistente de dirección Dave Hals y la armera Hannah Gutiérrez Reed, quienes ya han sido condenados. Durante la sesión, Baldwin se mostró serio y sin grandes muestras de emoción, acompañado por su esposa Hilaria y su hermano Stephen. Se escucharon testimonios, incluido el del agente Nicolas Lefleur, quien describió a Baldwin como conmocionado y triste tras este incidente. La fiscalía sostiene entonces que Baldwin apretó el gatillo, algo que el actor ha negado, mientras que Spiro argumenta que incluso si lo hubiera hecho no sería culpable de homicidio. Si es declarado culpable, Baldwin podría enfrentar hasta 18 meses de prisión. El juicio continuará el 19 de julio con testimonios esperados del director de Rust,
Joel Sousa y del fabricante de la arma Alessandro Pieta. Ahora nos vamos al conflicto de Gaza y es que el ejército de Israel mantiene su ofensiva en la franja, intensificando las operaciones militares en la capital del enclave. Los habitantes de la ciudad de Gaza han sido desalojados a la fuerza hacia el centro de este enclave, que también ha sido blanco de ataques aéreos y también de artillería. El ejército israelí informó que las tropas continúan sus operaciones contra agentes terroristas incrustados en la sede de Palestina, donde han encontrado grandes cantidades de armas, incluidos drones explosivos, granadas y además cohetes. También han confirmado la muerte de Hassan Abu Quiq, jefe de seguridad de Hamas, y Neser Mehana, comandante del equipo de inteligencia militar del grupo islamista. Drones armados israelí han atacado viviendas en el barrio de Al-Sabra, al sur de la ciudad de Gaza, causando un número indeterminado de víctimas. La guerra comenzó, recordemos, el 7 de octubre de 2023, tras un ataque de Hamas contra Israel que dejó 1.200 muertos y 251 secuestrados. Desde entonces, estos ataques israelíes han causado más de 38.000 muertes y 88.000 heridos. Ahora nos trasladamos a Europa y es que particularmente a Francia, ya que el presidente del Senado francés, Gérard Larcher, rechazó este jueves una posible coalición entre su partido conservador y la centro-derecha macronista para formar un gobierno. Estoy a favor de una línea independiente, declaró Larcher a un canal y reveló que había recomendado al presidente Emmanuel Macron que se tomara un tiempo antes de designar a un primer ministro después de que las elecciones del pasado domingo no dejaron una mayoría clara. Larcher también criticó a Macron por convocar a elecciones anticipadas, innecesarias, que ahora han dejado al país en una situación complicada, y señaló que le toca a él sacarnos de esta situación. La hipótesis de una coalición entonces entre los conservadores y el macronismo ha sido sugerida por figuras del gobierno provenientes de filas conservadoras como el ex primer ministro Philippe y los ministros de Interior Darmanin y de Economía Le Maire. El primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, insistió en que el presidente debe cumplir su deber, respetar el sufragio universal y respetar también el voto de todos los franceses. Ahora volvemos a nuestro continente y es que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que firmará el 29 de julio, un día después de los comicios no presidenciales, que buscará su reelección, un primer decreto para convocar a un gran diálogo nacional y así pensar en la Venezuela del futuro. Recordemos que en los últimos años el gobierno ha participado en varias negociaciones con diversos sectores del país, aunque los resultados de estos encuentros no han dado a conocer más allá de calificarlos como satisfactorios. Pasemos a escuchar las palabras del mandatario. Soy un hombre de los barrios, del pueblo. Yo soy un hombre de a pie, de a calle. En mi corazón no hay odio. Soy el campeón mundial del diálogo. Y ustedes saben que lo primero que voy a hacer el lunes 29 de julio, el primer decreto que voy a firmar es un decreto convocando a un gran diálogo nacional, económico, social, político, cultural, para pensar la Venezuela del futuro, para unir criterios de todos los venezolanos. Recordemos también que en el ámbito internacional, Venezuela retomó el diálogo con Estados Unidos a principios de este mes. Y este diálogo ha sido intermitente desde marzo a 2022, cuando la delegación de la Casa Blanca viajó a Caracas para reunirse con Maduro. Entre los acuerdos que se alcanzaron se incluyó el levantamiento parcial de sanciones estadounidenses a Venezuela en octubre pasado. Un alivio que fue revertido 6 meses después, según el gobierno de Joe Biden, debido a que Caracas no cumplió con el acuerdo de Barbados firmado con la oposición.
El chavismo exige el levantamiento incondicional de todas las sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela, mientras que Estados Unidos desea que las elecciones del próximo 28 de julio sean competitivas e incluyentes. Edmundo González Urrutia, el candidato de la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática, acusó al gobierno de ser el primero en violar los acuerdos que firma y consideró que el Pacto de Barbados se ha quedado en letra muerta. Daniel Alejandro. Gracias, Laura Orellana, por esta revisión de las noticias del mundo, por supuesto con las informaciones internacionales. Muchas gracias. Gracias, Laura. 7:45. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Estuvimos conversando de Michelle Obama como la figura que podría ganar a Trump. Según la encuesta le saca como 17 puntos para empezar a conversar. Es muy popular, muy querida en amplios sectores. Pero en Chile tenemos otra Michelle, pues, nuestra Michelle, que además podría ser de exportación porque se le menciona para secretaria general de las Naciones Unidas. Ayer se reunió, anteayer fue, con los presidentes de los partidos del oficialismo y bueno, conversaron. Ya hace rato que está muy activa, moviéndose, incluso en las primarias apoyó candidatos, entra, sale, la invitan a todas partes. Una lideresa. Una lideresa. Entonces vamos a conversar con el presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, que también fue invitado a esta conversación con la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Alejandro. ¿Cómo estamos? Estás con Claudia también en el estudio. Daniela. ¿No? Daniela Alejandra. Daniela Alejandra, me puede decir Alejandra, diputado, no hay problema. Ya. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo estuvieron las conversaciones con la presidenta? Porque le urge la unidad, ha habido dificultades sobre todo con el tema de los gobernadores. ¿Cómo está la procesión por dentro? ¿Y hubo tirón de oreja de la presidenta o no? ¿Fue así cariñoso, puro? Mira, fue una muy buena conversación, muy buen almuerzo y la verdad que muy contento de haber sido invitado porque siempre un agrado poder compartir con la expresidenta Bachelet. Yo fui ministro de su segundo gobierno, ministro de Obras Públicas y la verdad que siempre un agrado. Y los expresidentes, ella particularmente, pero los expresidentes juegan un rol en la discusión, en la reflexión de los países, saliéndose del día a día y eso ayuda, ¿no? Así que el rol en este caso en lo político, cómo enfrentar a la ultraderecha en el mundo, ¿eh? Porque uno ve lo de Francia, uno ve la discusión que se está dando en Estados Unidos, si vamos al otro lado de la cordillera, el presidente Milei gana también la elección. Y uno dice, bueno, la ultraderecha está jugando un rol en el mundo, ¿cómo enfrentarla? Porque los valores son distintos y a partir de ello tener una discusión, yo creo que ese fue como el centro de la conversación y por supuesto muy provechosa. Diputado Undurraga, ¿cómo van las negociaciones, cómo van las conversaciones en relación a las y los candidatos a gobernación regional? Y también sumo ahí el tema con Claudio Orrego, ¿no? Usted lo había invitado a que fuera parte de la DCSU, el ex partido, por supuesto, de Orrego, pero él va independiente por la reelección de la gobernación RM. Partamos en términos generales con las posibilidades que hay. Estamos todavía en la conversación, la conversación de gobernadores lo dejamos pendiente en la primera vuelta. En la primera vuelta hablamos en la primera ronda, ¿no? En la primera ronda llegamos a acuerdo en todos los candidatos a la alcaldía. La gobernación quedó pendiente y hemos estado conversando sobre la base de cómo determinar el mejor candidato en cada una de las regiones. Ese tiene que ser el criterio. El criterio no es si es del partido A, B o C, sino cuál es el mejor candidato que pueda representar a todo este sector para las elecciones en cada una de las gobernaciones de Chile. Y estamos todavía en eso. Por supuesto que hay regiones donde hay bastante acuerdo, porque hay, no sé, un solo candidato. Hay otras regiones donde la opinión de los que estamos sentados en la mesa que podría haber más de uno, y en eso estamos, ¿no? Te diría que esa es la conversación más general que hemos tenido. Diputado, sin embargo, los hechos se precipitan, porque en la DC se reunió la directiva regional, metropolitana,
y decían que Claudio Rego no era DC y que por lo tanto había que buscar un DC, porque le ofrecieron nada más que volviera y dijo que no. Pero aparecen los socialistas y de Frente Amplio y ya lo proclamaron junto a la firma y se va a inscribir. ¿Con DC o sin DC? ¿Cómo van a reaccionar? Es que eso es una cosa que a veces la gente se sorprende, Alejandro, Daniela, porque las dinámicas internas de los partidos a veces pierden el sentido común. En la región metropolitana, el mejor candidato es lejos el actual gobernador Claudio Rego. Por su gestión, por su evaluación, lo apoyan nuestros alcaldes, lo apoya nuestro electorado, y por lo tanto lo que corresponde institucionalmente es darle el apoyo. El que él sea lejos el mejor candidato no cambia porque él haya decidido ser independiente o no independiente. Eso no cambia, sigue siendo el mejor candidato. Y ese es el criterio que debiera mandar. Y claro, a veces la dinámica interna de los partidos, basado en alguna cosa muy pequeña o en alguna rencilla, tienen opiniones distintas, pero la verdad que eso no debiera prosperar, y yo espero que el apoyo finalmente institucional nuestro sea a Claudio Rego. Estamos conversando con el presidente de la Democracia Cristiana, el diputado Alberto Undurraga, acá en Línea 1. Preguntarle también a propósito de la figura de la expresidenta Michelle Bachelet y este llamado a la unidad, que también hizo en su minuto el presidente Boric, pero le dijeron que no se metiera mucho. ¿Cómo está viendo también el tema de la unidad de todo el oficialismo y sobre todo considerando las diferencias que hay hoy con el Partido Comunista? ¿Eso entorpece la unidad en el gobierno? Yo creo, Daniela, que claramente hay dos almas, si uno lo mira en el oficialismo: un alma más de izquierda, que lidera el Partido Comunista, y un alma más socialdemócrata, si lo queremos llamar así, que es los distintos partidos del socialismo democrático, y nosotros desde afuera esa segunda nos parece sin duda cercana. Y esto se expresa en cosas concretas. Mira, en temas de seguridad, el Partido Comunista lo que hace es criticar los operativos que hace el Ministerio Público, en conjunto con las policías, en conjunto con el Ministerio del Interior, para incautar armas. En materia de seguridad vota en contra de las materias de seguridad que propone el gobierno. En materia económica, el Partido Comunista vota en contra de la ley de responsabilidad fiscal que empuja el propio ministro Marcel, ¿no? Entonces, cuando uno ve estas diferencias, uno dice, mira, y desde afuera, porque nosotros somos observadores externos en ese sentido, uno dice, mira, aquí hay una diferencia, aquí hay dos almas. Y yo creo que el desafío para más adelante en las elecciones presidenciales es ver cómo compiten estas dos almas, de manera tal que sea la ciudadanía la que... La ciudadanía del mundo progresista la que diga, mire, esta tiene la hegemonía, esta es la que manda y no la otra. ¿Y el Frente Amplio en qué alma está hoy? Bueno, eso yo creo que esa es la gran pregunta, Alejandro. No me queda claro. A veces lo veo en una, a veces lo veo en otra. Vamos a ver en todo este proceso de unidad del Frente Amplio, porque recordemos que eran 3 partidos, vamos a ver en cuál de las dos se ubica. Pero claramente hay dos almas. Aquí no es lo mismo. No es lo mismo la postura de la ministra Toá con la postura del presidente del PC, Lautaro Carmona. No es lo mismo. Tienen posturas distintas en cada uno de estos temas. Son públicas, son reconocidas, y por lo tanto eso desde afuera uno dice, bueno, ¿cómo se impone? ¿Qué hacemos nosotros desde afuera? Nosotros apoyamos que se hagan los distintos operativos para incautar las armas ilegales, por supuesto, nos parece que eso no hay que criticarlo. Segundo, apoyamos las acciones en materia de seguridad, también apoyamos las políticas de responsabilidad fiscal, porque es necesario que el país tenga sus cuentas sanas, de manera tal de poder financiar el gasto social. Apoyamos el emprendimiento. Bueno, esas cosas nosotros desde fuera las hemos apoyado, y por supuesto eso tiene mayor sintonía con el alma más socialdemócrata que tiene el gobierno. Diputado Undurraga, hablemos también de la contingencia y le pregunto directamente, ¿está corriendo riesgo el proyecto de ley para poder votar en 2 días el 27 a propósito de las elecciones, cuando el gobierno ya anunció el veto presidencial y sigue este ruido entre ciudadanos y electores que puso Elizalde en la mesa?
Yo creo que el proyecto en su conjunto no está corriendo riesgo porque hay partes que ya fueron aprobadas por ambas cámaras. Los 2 días están aprobados por ambas cámaras. Lo que sí corre riesgo es si vamos a tener o no voto obligatorio. Claro. Porque desde el momento que no hay sanción, hay un aforismo jurídico que dicen los abogados que ayuda a entender esto. Una obligación sin sanción no es obligación. Sí. Y por lo tanto, desde el momento que no hay algún tipo de multa por no votar, se genera en la práctica que se transforma en voto voluntario. Y el voto obligatorio le hace bien a la democracia. El voto obligatorio hay que apoyarlo sin cálculo, porque el cálculo a veces le conviene a uno, otras veces le conviene a otro, pero siempre le conviene a la democracia. Y yo creo que aquí el oficialismo se enredó, porque al inicio fue votando a favor de esto y en las últimas votaciones votó en contra, a pesar de que lo aprobamos en la Cámara, lo aprobamos finalmente en la Cámara, pero el oficialismo se enredó. Yo espero que el gobierno presente el veto para tener voto obligatorio, porque eso le hace bien a la democracia. Ahora, en este proceso, ¿los extranjeros son ciudadanos o son electores? Porque la ley los faculta a votar cuando llevan 5 años de residencia oficial en Chile, independiente que se hayan nacionalizado o no. ¿Establece eso una diferencia cualitativa o no? La ley hoy día les permite votar en todas las elecciones. Si queremos cambiar eso, discutámoslo de frente, pero hoy día les permite votar en todas las elecciones. Es razonable que puedan votar en todas las elecciones territoriales, alcaldía, gobernadores, de todas maneras, porque son territoriales. Es razonable que puedan participar en las presidenciales. Bueno, discutámoslo. Si que alguien tiene una duda, lo discutimos. Pero eso hoy día está más bien definido en la ley. No es esa la discusión. No es esa la discusión. La discusión es si incorporamos multa o no incorporamos multa. En efecto, esa es la pregunta. ¿Son ciudadanos o son electores? Porque el ministro hizo la diferencia, Elizalde, diciendo que si son electores tienen la obligación. Si los consideramos que deben ser ciudadanos, toda vez que no sean nacionalizados, no son ciudadanos, no podría regir la obligación. Claro, pero lo que hay detrás de eso del ministro Elizalde es solo cálculo, porque si se quiere que no voten, que se plantee que no voten derechamente y en cuáles elecciones pueden votar y en cuáles no, y que el gobierno haga un veto en esa línea. Pero si se plantea que para algunos casos se le aplique multa y para otros no, nos podemos encontrar con la paradoja de que si finalmente solo se multa a los chilenos, si un chileno no va a votar se le multa, si un extranjero no va a votar no se le multa. Alguien podría decir que esto es en contra de los chilenos, al revés. Si a todos se les multa, alguien podría decir que con esto en algunas comunas son los ciudadanos extranjeros los que van a acudir mayoritariamente a votar y eso podría definir la elección. Bueno, si el gobierno tiene alguna duda respecto a si los extranjeros pueden votar, que presente un veto en esa línea, pero como no lo tiene, se enreda con esto. Yo espero que envíe el veto con voto obligatorio y que podamos aprobarlo y de esa manera podemos tener una mejor democracia. Hoy es obligatorio que voten porque dice que a los 5 años pueden votar. El pueden no dice deben votar. Exacto. Sí, pero eso es Alejandro, es una discusión más jurídica y es opinable porque todo eso está basado en uno de los artículos de la Constitución que dice los ciudadanos extranjeros podrán votar. Sin embargo, el artículo siguiente de la Constitución dice que el voto es obligatorio y no hace distinción entre quienes sean los electores. Entonces es una discusión más bien jurídica, si queremos dejarlo en el plano jurídico, que lo resuelva el Tribunal Constitucional. Si queremos hacer una diferencia, que en unos puedan votar y en otros, bueno, pongamos arriba de la mesa la discusión, pero nunca ha estado esa discusión arriba de la mesa, nunca. Una última consulta, diputado, porque tenemos una noticia urgente que está ocurriendo, pero ¿va a haber lista común? ¿Van a haber 2 listas, como ya algunos proponen, o va a haber una competencia regulada más abierta para los gobernadores? Yo creo que es posible que tengamos una cosa intermedia, ¿no? Que, de hecho, algunos partidos lo han planteado así, que tengamos en algunos lugares candidaturas más bien únicas y en otras donde no podamos con claridad determinar quién es el mejor candidato o candidata, tengamos la primera vuelta sea en el fondo la primaria, ¿no? Yo creo que algo así es posible que lleguemos en la negociación final.
Muchas gracias, diputado Alberto Urdurraga, por supuesto, además presidente de la Falange de la Democracia Cristiana. Gracias por conversar con nosotros a esta hora de la mañana, cuando son las 8 en punto. Ahora, en Línea 1. Bueno, ya lo anunciabas, Alejandro Guillé, estábamos viendo también las imágenes ahí en pantalla en este video de la situación que se está dando en la Ruta 5 Norte, hacia el norte, bajo la pasarela El Lucero. Hay una restricción de pista de derecha antes del enlace de Lo Pinto en la comuna de Lampa, debido a incendio de camión. Mira, por favor, ahí vemos la situación, ese humo negro que aparece ahí, procedimiento de asistencia vial en desarrollo, así que mucha precaución, repito, en la pista derecha que está siendo, digamos, restringida, desviada, Ruta 5 Norte hacia el norte, al mismo tiempo bajo la pasarela El Lucero. Vemos ahí cómo está el camión, entonces, con este humo está siendo, digamos, se incendió y es una situación preocupante a esta hora. Mire, vamos a hacer una pausa, regresamos, dice ahí alguna novedad, estaremos atentos a este accidente. 8:01. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Los temas más importantes del país en Diario USACH. 8 de la mañana, 6 minutos, estamos en Línea 1, se suceden los acontecimientos también de nuestro país. Fabián Escobar, Línea 1, Diario USACH, adelante con las noticias del país. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo le va, Alejandro? Cada día mejor. Gusto de saludarlo, eso es importante, estar cada día mejor. Oiga, ¿viene de la nieve? 11, ¿por qué? Por el polerón, sí. Sí, soy un comando de nieve, un copito de nieve. Alpinista. Oye, feliz 11 de julio, hoy, Día Nacional del Periodista, así que los saludo a los dos con mucho cariño. No te puedo creer, Alejandro, estimado. Daniela. Qué bien lo Profesor, Es por un placer. Cariño. Se conmemora este día por la Compañero. fundación del Colegio de Periodistas de Chile en 1957, así que hago extenso este saludo también para los periodistas y las periodistas que trabajan en Santiago TV, en Radio USACH y también en mi querido Diario USACH. Somos tantos. Somos Maravilloso. Saludamos a los colegas entonces y al Colegio de Periodistas de Chile, del cual fui director nacional y presidente. Exacto, pero nosotros En no mis tiempos somos gremiales. noticias, somos Pero- solo una efeméride. No, Hoy. pero un toquecito de cariño a los colegas, está bien, las colegas Ya. y los colegas. Esta es una Exactamente. profesión es muy paritaria, Sí, pues las mujeres han barrido adentro. Muy bien. ya, Entonces comenzamos para lo que estamos, para informar. eso. Y Hagamos lo que la trae pega. diariousach.cl y nuestras redes sociales, comenzamos con algo que estaba aconteciendo muy cerca de acá, en la Corte Suprema, porque la Comisión de Ética de la Corte Suprema notificó la apertura de un proceso administrativo en contra de 4 ministros mencionados en los chats por presunto tráfico de influencia en una información que reveló CIPER Chile. Se trata de los ministros Mario Carroza, Ángela Vivanco, Jean-Pierre Matus y María Teresa Letelier. Todos deberán someterse a las diligencias que disponga entonces la jueza Adelita Rabanales a cargo de este proceso administrativo. Recordemos que el lunes pasado el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, quien también lidera la Comisión de Ética, les informó a estos 4 ministros y ministras que la jueza Rabanales solo estaba recopilando información. Pues Sí. bien, ahora la información nueva, porque la noticia va en desarrollo, es que todos fueron citados entonces a un proceso administrativo por la Comisión de Ética de la Corte Suprema. El problema, perdona Fabián que meta aquí un poquito la interferencia, pero la verdad es que los que se le atribuye a alguno de ellos, por ejemplo al juez Carroza, lo hacen todos los jueces. Distinto al caso de Ángela Vivanco, que es un poquito más grave, o de la última María Teresa Letelier, que ya está más la otra complicado. Suprema. Pero el resto, todos hicieron lobby para que los asumieran, todos tienen parientes en el Poder Judicial, o casi todos. Bueno, la presión o social que hay. Sí. Notarios. Pero entonces la investigación se acota o van a tratar de ordenar la casa. Vamos a estar atentos entonces a lo que informe la comisión y a los resultados de esta investigación de la Comisión de Ética de la Corte Suprema. ¿Le parece si avanzamos? Perdona, en este rato debería Ahora, estar comenzando un sí. pleno de la Suprema. Un pleno extraordinario. Estaremos a las 8. atentos ahí a ver qué pasa. Vamos a estar atentos minuto a minuto a lo que acontece entonces muy cerquita de acá en los palacios de tribunal, acá en el centro
de la capital. ¿Le parece si hablamos de evasión de pago de pasaje? Un flagelo que afecta mucho y que tiene muy preocupada a la autoridad, especialmente a la del Ministerio de Transporte, quienes presentaron una nueva campaña que busca reducir las cifras de evasión en el transporte metropolitano. La campaña se denomina VIP a VIP, construimos una mejor red, y dio a conocer que la persona que no pague su pasaje va a tener una infracción que va entre las 1 y 1,5 UTM, es decir, entre los 66.000 y 99.000 pesos. Algo así como 155 veces lo que cuesta un pasaje, así que vale la pena entonces. VIP como el corre camino. En el metro se da mucho, yo lo veo todos los días, excepto acá en Estación Central, Saltan porque hay nomás. brigadas. Sí, ¿no? Cuando dejan la puerta abierta, pasan todos. Cuando uno va saliendo del metro y en esas, digamos, ¿cómo se llaman? Puertitas Sí, típicas, la como deja ahí nomás, y la salgo gente yo, entra. sale el otro. Bueno, también lo he visto en las micros. Ha sido muy complejo para Sí. las autoridades poder frenar las cifras de evasión. Incluso ahora van más allá, porque van a también ver sanciones para quienes mal utilicen la tarjeta nacional estudiantil y la tarjeta de adulto mayor. Es muy común que de repente uno ve una persona que marca en el tótem y le aparece una cifra de 200 pesos lo que cuesta el pasaje escolar, y es una persona que claramente no es estudiante, así que también van a ser multadas. E incluso se indicó que aquellos evasores que no paguen, que estén registrados y no paguen estas infracciones, serán inmultados y también se les va a prohibir, por ejemplo, renovar licencias de conducir, y se les retendrá sus impuestos en abril. Así que, ojo, no va a salir muy barato evadir los pasajes acá en la región metropolitana. La mayoría de la gente que anda en bus no paga impuestos porque está exento, y por otro lado, que cédula de identidad, si tuviera automóvil y cédula de chofer, perdón, de conductor, Claro, la mayoría no iba a de la andar gente, en metro ni en micro. exacto. Entonces, Hay un porcentaje ahí. porque, ojo, tiene un impacto económico muy fuerte. El transporte es muy caro Muy dentro de la caro. dieta de ingreso de una Por eso familia. la gente también si evade. todos pagan, imagínate, 4 miembros de una familia pagando todos los días para ir a estudiar, para ir a Es trabajar. mucha plata. Es mucha plata. Mucha plata, sí. Bueno, dicho eso en términos no de sanción moral o no, ni justificación, sino es que es un dato para el ingreso de la familia. Tal cual como usted lo dice, aprovechamos que estamos hablando de transportes y vamos a comenzar a viajar por Chile. Y nos vamos al sur. Gratis. Al sí, sur para hablar del volcán Villarrica, Uy, sí, me preocupé. que está en una actividad bastante importante. Así lo asumió el Servicio Nacional de Prevención de Desastres, quien actualizó la alerta amarilla vigente en las comunas de Villarrica, Pucón y Curarrahue. Esto por la actividad que se comenzó a partir de las 21:04 de este miércoles, una explosión en el volcán Villarrica de material particulado y balístico incandescente hacia las laderas de los edificios volcánicos. Así que las autoridades están atentas a la actividad del volcán Villarrica en el sur de nuestro país. Bien preocupante. Bueno, ¿no? todo el mundo se entera Sí. que en Chile hay un volcán en erupción, se hace famoso Villarrica, viene más turismo. ¿Te fijas que No, estoy sí optimista pasa. hoy día? No, pero sí es cierto que pasa eso. Ahora, Turismo aventura, yo te he pues. comentado, mi hermana vive ahí en Pucón y en realidad están tan acostumbrados que para nosotros nos llama la atención. Pero Y bueno, para los gringos, que son los que gastan plata, van a sacar fantástico, pues, turismo, naturaleza, Aventura, el mundo turismo, salvaje. aventura salvaje, wow. Claro, si es el turista que viene acá al sur de Chile. Ya, sigamos nomás. ¿Le parece si seguimos este viaje por Chile? Nos vamos al norte, a la región de Arica y Parinacota, porque una buena noticia: rescataron con vida al trabajador que estaba sí, atrapado en la mina de Pampa Camarones, así lo indicaron. Entonces, en este yacimiento cuprífero, el operador quedó atrapado, recordemos, a 260 metros de profundidad tras un derrumbe ocurrido cerca de la medianoche de este lunes. De acuerdo a lo informado por la empresa Pampa Camarones, el derrumbe se produjo cerca de las 23 horas durante el desarrollo de actividades de limpieza. El director nacional de Serna Geomín, Patricio Aguilera, agradeció a los trabajos de los trabajadores y obviamente anunció una investigación sobre cómo se desarrollaron estos hechos, que pudo haber terminado lamentablemente en una tragedia, pero rescataron con vida a este trabajador que estuvo más de 48 horas a 260 metros de profundidad. Ahora, no es un pirquinero, como pasa en Tocopilla, por ejemplo, que quedan atrapados y entran por su cuenta. Esta es una empresa que está trabajando ahí, así que ahí va a ser más complejo las responsabilidades. Sigamos, salvado el hombre, igual se llevó el susto, pero ojo, los mineros saben cómo subsistir. Adentro de las minas se supone que si está bien explotada hay áreas de seguridad, de protección. Y hay cierto entrenamiento, me imagino. Y además por tienen supuesto. entrenamiento. Esto es gente que sabe de lo que hace, pero igual el derrumbe demuestra que no se hicieron bien las cosas y Las fallaron obras. protocolos, así que hay que aclarar eso y no terminarlo aquí. Oye, y Camarones queda entre Arica y Iquique por si acaso.
Es una quebrada grande que hay ahí. Ya, sigamos, perdonen la interrupción. Y a propósito de derrumbe, todo se le derrumbó a nuestro querido Marcelo Bielsa. Y terminamos este reporte viajando al norte más a Estados Unidos particularmente, porque Uruguay y Colombia se enfrentaron anoche en la segunda semifinal de la Copa América, fue con triunfo para los colombianos por 1-0. De esta forma la selección cafetera se enfrentará a Argentina en la final de este domingo, que se disputará en Miami. Colombia, entonces, una de las selecciones revelación de este torneo, se enfrentará a Argentina, que es la actual defensora del título, y lamentablemente, como suele ser característico con los equipos del Río de la Plata, los partidos terminaron con incidentes. Esta vez fueron los futbolistas uruguayos quienes se enfrascaron en una lucha, literalmente, porque fue a los combos con hinchas colombianos que estaban cerca de los familiares de los futbolistas uruguayos una vez finalizado el partido. A la Uruguay, ellos terminan siempre, pero en lo futbolístico, digamos, Colombia y Argentina son los mejores hasta aquí. Usted le apuntó, yo que iba por los uruguayos, más por Bielsa que por otra cosa. Qué pena por Bielsa, porque además con uno menos todo el segundo tiempo, o sea, uno más todo el segundo tiempo, y igual no ganaron. Ya, sigamos nomás, Fabián. La final va a ser... Hoy día ando inspirado. Ya estamos, ya. No se preocupe, si estamos para conversar las noticias. Este fin de semana, entonces, van a ser el sábado, tercer y cuarto lugar, Uruguay contra Canadá, y el domingo a las 20 horas en Miami, la selección argentina de Lionel Messi, dará de local en Miami, enfrentará a Colombia, quienes buscan su segunda Copa América. Así que vamos a estar atentos sobre lo que ocurra en la final de este torneo, que lamentablemente para los chilenos no lo recordaremos con mucho cariño. Muchas gracias, Fabián Escobar, periodista, y feliz día también, compañero de nuestro portal informativo diariosach.cl. Son las 8:16. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Y bueno, Alejandro, las licencias médicas nuevamente en el debate, y un gran dolor de cabeza, literalmente. El pasado miércoles la justicia determinó expulsar a 3 médicos extranjeros del país por la emisión fraudulenta de estos permisos. De hecho, el fiscal de alta complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente recordó que este caso además se acusó a más de 30 personas, 12 médicos extranjeros, y en este caso de esos 12, 3 expulsados, van a ser expulsados, y los otros 9 van a tener otras medidas, y están allí, penas de libertad vigilada exhaustiva, entre otras sanciones. Más de 700.000 millones están involucrados en esto. ¿Con quién vamos a conversar? Con el exministro de Salud, Álvaro Erazo, también fue director del FONASA, para conversar de la falsificación de licencias médicas y otros temas más. ¿Cómo está, don Álvaro? Muy buenos días, gracias por conversar con nosotros. Buenos días, doctor. Con un poquito de frío, pero muy bien. Con Alejandro y Daniela, un gusto de saludar. Igualmente, doctor, hace tiempo que no lo entrevistaba, así que vamos con todo y sacándole jugo. Esto de la licencia falsa, primero, ¿cuál es el promedio de licencias que se emite en el año en total, entre falsas y no falsas? Porque parece que el país está enfermo. No, hay una tasa, o sea, un número de emisión de licencias médicas que supera, yo diría, 800.000 licencias de tipo curativas, porque hay también por accidentes de enfermedades profesionales. Y la tasa de incapacidad laboral, van a decir los TIL, que es el número de días que promedio hay de licencias médicas, o sea, cuánto duran esas licencias, también ha ido aumentando. O sea, hay varios indicadores que son críticos para poder entender cuál es el problema que tenemos en este país, un incremento tan severo de licencias médicas, que es la preocupación que... ¿Y eso es por enfermedad o porque hay adulteración creciente? La firme, doctor, estamos en confianza. Sí, la firme es que hay indudablemente un núcleo digamos, de baja magnitud en términos de número de profesionales, médicos fundamentalmente, 0,01% según los datos que hay de algunos estudios y del propio colegio médico, que hacen uso de licencias en forma desmedida. O sea, estamos hablando de un médico que puede emitir más de 3.000 licencias médicas en el año. Usted comprenderá que ese nivel de producción, o sea, si fuera otro producto de mercado sería multimillonario. En este caso, efectivamente se ha ido mejorando la fiscalización,
pero ha sido insuficiente y yo creo que muchas veces un fracaso. Mire, solo decirle que yo cuando estuve director de FONASA, hicimos seguimiento de unos médicos que estaban en un centro médico. Ahí había mucha emisión de licencias médicas en Santiago Centro, en la calle, no voy a decir la calle porque se van a sentir médicos aludidos, pero la cosa es que se hizo la investigación y se fueron 3 médicos con condena a la cárcel. En ese minuto no recuerdo si era la penitenciaría o la cárcel pública, y después han habido otros que también han terminado allá. Pero yo creo que esto es insuficiente y como todos los problemas donde hay situaciones delictivas, aquí pagan justos por pecadores, y creo yo, sin embargo, que todos han mirado un poquito para el techo, porque hasta ahora no se ven soluciones coherentes. Hay algunos que dicen metámoslos a todos presos, cadena perpetua. La legislación que está en trámite habla de sacarlos de la posibilidad del ejercicio de la medicina, digamos, por toda la vida. Claro. En fin, o sea, hay intentos de ponerle el cascabel al gato, pero me da la impresión de que todavía no tenemos capacidad para hacer un análisis mucho más en profundidad, y a mí me preocupa que muchas veces parte el tema de las licencias médicas con el gasto que esto significa, porque yo lo que primero que tengo que decir es que las licencias médicas son un derecho de los trabajadores. Exacto. O sea, que vengan los economistas a decirme, mire, aquí hay un gasto en salud. Yo le pregunto, oiga, y en salud en general, en todos los países del mundo, ¿usted no se ha dado cuenta que hay un aumento, un incremento significativo del gasto en salud? Sí, pues, es así. Y creo, sin embargo, segundo capítulo, aquí lo que hay que ver por qué este gasto desmedido en el último tiempo, pero hay que hacer un análisis serio, porque Álvaro, sí, eso es un tema importante. Perdón, que es bien importante lo que señala usted, porque de hecho ayer titulaba el diario La Tercera algo que yo decía, pero bueno, lo ponían como gran alarma, no solo por este caso de las emisiones fraudulentas, sino que al menos decía una vez las y los trabajadores chilenos, que alcanzaba casi un 70%, han pedido licencia médica. O sea, imagínense, con los años de trabajo me parece que poner ese dato tiene un sesgo enorme. Y acá, evidentemente, a propósito de lo que decía Alejandro Guillé, estas licencias que eran vendidas más o menos 150 lucas, bueno, iban variando, se entregaban por falsos diagnósticos de patología psiquiátrica, cuando ninguno de estos médicos involucrados, todos extranjeros además, era psiquiatra. Pero acá también hay una señal importante, también respecto a los compradores que están ahí identificados y además muchos que generaron daño a FONASA, otros también a las ISAPRE, y dentro de ese grupo hay gente que son funcionarios públicos. Así es. O sea, yo creo que la gran tarea, por supuesto, es los departamentos, oficinas de recursos humanos, instituciones públicas y privadas, grandes instituciones y pequeñas, de qué manera estamos abordando el hecho que de partida el 30% de las licencias sean de origen psiquiátrico. Es indudable que hoy día los problemas de salud mental, y está priorizado por el propio Ministerio de Salud, nos ha reventado en la cara, por así decirlo. Es como el tema de la obesidad, que alguna vez decíamos, mira, está aumentando la obesidad, y de repente nos damos cuenta que nuestra población infantil y los adultos pasaron el 30% de obesidad. Entonces, creo que hay que tener una mirada muy crítica de cómo se está haciendo control de daños en poder diagnosticar adecuadamente las licencias médicas de este tipo de salud mental, que la, por así decir, regulación que existe hoy o va a existir, haya una evaluación de la evidencia que la licencia es correcta por pares. O sea, a mí no me parece que una licencia que otorga un psiquiatra la venga a supervisar un médico general, con todo respeto que me merezca un médico general. O sea, que haya, por así decir, una cierta igualdad, por así decir, técnica. En salud nosotros somos muy rigurosos en la evaluación técnico-sanitaria. O sea, a este tema de control de licencias médicas le ha faltado un rol más sanitario
Incluso se ha ido confeccionando protocolos referenciales, guías referenciales, porque usted comprenderá que hay que salvaguardar el derecho de los trabajadores. Pero uno pudiera tener guías referenciales de tal manera que si a mí me dice, mire, yo estoy con un problema de colon permanente, repetido, y tengo una licencia de 6 meses, indudablemente que la guía referencial le va a decir, oiga, pero usted busquémosle una solución. Entonces, aquí hay una solución que tiene que ser entre trabajadores, empleadores, las instituciones de seguridad social, ver si todas, entre ellas el COMPIN, el propio FONASA, o las ISAPRES y la Superintendencia de Salud pueden tener un común denominador de ver cómo se aborda este tema, porque hasta ahora yo diría que son, por así decir, fuegos artificiales. Ahora, es muy probable, doctor Erazo, que haya problemas o perfiles de enfermedades que estén en aumento y la psiquiátrica o psicológica me da la impresión que están aumentando por el tipo de vida que llevamos. Pero la verdad que tampoco se pueden disparar de la manera en que ha ocurrido, porque además son unos pocos médicos que las que emiten miles. De los expulsados entiendo que estos 3 médicos extranjeros que ingresaron a Chile a hacer el negocio Venía y para tiraron eso. más de 70.000 licencias. Increíble. No, o sea, por eso le digo, yo creo que en esos casos, y que no son un par de médicos extranjeros nomás, tenemos uno de origen nacional que hace rato que vienen haciendo este negocio. Bueno, algunos llegaron a parlamentario gracias a eso. Claro, y entonces pasa que acá se necesita todo, por así decir, lo implacable que tiene que ser la justicia, porque tenemos el amparo de que estos son derechos sociales. Y la seguridad social, para que pueda sobrevivir y ser potente para el común denominador de los chilenos, necesita que cuando alguien mete las manos y vulnera esos principios, le caiga todo el imperio de la ley, en el buen sentido, por supuesto que se garanticen sus derechos como cualquier chileno, pero esto hay que pararlo porque los sistemas de control, está claro, son insuficientes, y todo lo que comentamos aquí en miles de millones de pesos, son todos ex post, no son ex ante, o sea, el botón amarillo se enciende casi nada y lo que tenemos al final es el resultado y vamos detrás de los delincuentes, digamos. Álvaro Erazo, para terminar, y a propósito de lo que sucedió también, se dio a conocer en mayo, y bueno, todavía está en investigación esto de la denuncia de que se eliminaron 300.000 interconsultas médicas en el Hospital Sotero del Río. Pero cuando hablamos de las listas de espera, esto es un tema que viene, que casi es crónico. ¿Cree que el actual gobierno del presidente Boric va a poder reducir considerablemente este flagelo de la salud en nuestro país? Sí, o sea, yo creo que esto nos ha reventado en todos los gobiernos en la cara. Sí, claro. O sea, es la mejor manera de ser presidente o senador o diputado es decir que tiene la solución, la varita mágica para resolver el problema. El problema existe, se han hecho esfuerzos, el gobierno ha ido reduciendo las listas de espera, pero yo diría que esto debiera ser abordado en el marco de la reforma que se va a hacer en materia de salud. La institucionalidad también que tenemos para un control adecuado de las licencias médicas, de las listas de espera, ha demostrado falente. O sea, aquí hubo gente que empezaron a sacar, hay otros que han metido gente supuestamente que ya ha sido tratada y no ha sido tratada. O sea, tiene que haber una propuesta que demuestre efectivamente, porque recursos hay, que se está produciendo un avance sostenido y un control progresivo, sobre todo en las plataformas tecnológicas y en los responsables a cargo, y en ese sentido los directores de servicios de salud del país tienen que poner la cara y también el cargo cuando no se cumplen las responsabilidades, porque no es posible que aquí salga un director del hospital, que algunos funcionarios los defiendan, y después el director de servicio tampoco aparece. Yo creo que aquí hay que asumir de que el no cumplimiento significa, sobre todo cuando hay compromisos de gestión involucrados, como se dicen indicadores de resultados, la persona no está apta para seguir asumiendo esa responsabilidad, porque este tema es un tema
y un drama familiar de todos los chilenos. Álvaro Erazo, muchas gracias por conversar con nosotros y muchas gracias también por el análisis. Nosotros vamos a ir a una información, nos vamos a la Suprema porque tenemos algo de último minuto. Que le vaya muy bien. Nos vamos a la Suprema. Muy bien, gusto saludarlo. 8:29. Último minuto en Línea 1. Vamos. El ministro Jean-Pierre Matus está hablando ahora y lo vamos a escuchar acá en Línea 1. No, a usted no, lo que ustedes vieron es la no, a usted no lo estamos investigando, no, el oficio no venía con su nombre. Muy bien. ¿Y por qué yo necesitaba que confirmaran eso? Para poder defenderme. Pues yo no me puedo defender si no hay una investigación en mi contra. Hay mala fe cuando se hace un anuncio de la categoría donde están varios ministros de la Corte Suprema detrás del presidente, con la ausencia de algunos de los que también están siendo objeto de esta Yo no juzgo la buena ni mala fe de mis colegas. Ministro, ¿usted cree que hay filtraciones en el Pleno de la Corte Suprema? No lo puedo saber. O sea, esas son cosas que saben ustedes, no yo. ¿Y va a tomar acciones legales usted? ¿De qué? Respecto a las imputaciones que le están haciendo. Es que a mí no me están haciendo ninguna imputación real. Pero por eso injurias, por ejemplo. No, o sea, lo que ha sucedido, yo como soy un fervoroso defensor de la libertad de expresión, yo entiendo que ese medio se equivocó, hizo una interpretación o una propuesta que no correspondía ni al texto de lo que está en el... Yo le insisto, lean ese artículo, no van a encontrar ningún WhatsApp mío, no van a encontrar ninguna, como dijo usted, gestión irregular. No hay ninguna gestión irregular, no hay ningún WhatsApp mío. Yo no era ministro de esta Corte en ese entonces, ni era miembro del Poder Judicial. ¿Y rectificación? No, tampoco. Ninguno. Lea. Yo le sugiero que lea mis respuestas al medio CIPER y usted va a ver, y usted trate de ver qué delito hay en eso. Cuando ¿usted apunta a un periodista en particular de ese medio o a una fuente de ese medio cuando niega cualquier tipo de mensaje o WhatsApp? Yo niego cualquier tipo de mensaje porque no hay ningún mensaje. ¿Habla en particular de alguien que lo está acusando injustamente? No, yo digo que el periodista, uno de los periodistas que firma esa nota, firmó una carta en contra mía, lo pone en la misma nota. Y él no se identificó cuando se me hizo la entrevista. Ministro, envió al otro periodista. Ministro, pero para que quede claro, ¿usted no tiene mensajes en el celular del abogado Luis Hermosilla mientras usted era ministro de la Corte Suprema o no hay mensajes? No hay mensaje con el señor Hermosilla respecto de ninguna designación ni ninguna cosa de esa. Y con otro personal que se acerca a las distintas cortes, distintos notarios, distintos conservadores a nivel nacional. No tengo mensajes de esa naturaleza. Ministro, yo quería consultarle algo adicional porque cuando la magistrado Letelier plantea en uno de los plenos que acá nadie fue nombrado por el Espíritu Santo, hablar derechamente del tema nombramiento, o sea, una situación que a juicio suyo en función de esta circunstancia, ¿es correcto que se empiece a analizar modificación de esta o está todo bien? O sea, en cuanto a los nombramientos, el mismo día lunes pasado, el señor Valderrama hizo una propuesta de que la Corte se sometiera estrictamente a lo que dice la ley y la Constitución, que fue apoyada por mí, de tal manera que los nombramientos se hagan según las listas que corresponden por el escalafón, la antigüedad, las calificaciones, y no por concursos en los cuales las personas tengan que ir a pedir votos. Ha sido mencionado en reportajes periodísticos con respecto a supuestas gestiones que habrían sido consideradas lobby o irregulares en el Poder Judicial. Después de varias semanas de dilación, la Corte Suprema tomó la decisión de abrir un sumario interno. Exacto. Que no necesariamente significa que son culpables, se va a aclarar en esos casos y si es y corresponde aplicarán sanciones, pero es sanciones éticas, no es jurídico, en primer lugar. Y en segundo, hay que ver las pruebas que hay para que esto avance, ¿no? Por eso que me parece saludable la decisión de la Corte Suprema, en todo caso, y decantar si hay o no responsabilidad, porque creo que de los 4 casos que se mencionan son situaciones distintas. Totalmente distintas. Y ojo, que por ella dijo la señora Letelier, todos no fueron nombrados por el Espíritu Santo. Y lo repite ahí. Pero eso es una cosa. Otra es que en el ejercicio de su cargo, siendo juez de la Suprema, haya hecho gestiones o pago de imprudentes o de vuelta de favores o, en fin.
Bueno, Está y de clarito. hecho, el Supremo Jean-Pierre Matus, como lo estábamos escuchando, ya había señalado en varias oportunidades y ahora lo repite, lo reitera, que no ha tenido ni una conversación con Hermosilla, Luis Hermosilla, sobre ninguna causa ni nada, no tengo ninguna relación ni profesional, ni personal, ni amistad, ni familiar, ningún tipo, y que además no le pidió nada. Así que bueno, ahí estábamos escuchando las declaraciones en este punto de prensa en relación a lo que habíamos mencionado, que se juntaron a las 8 de la mañana en este pleno extraordinario ahí en el máximo tribunal de nuestro país. 8 Bien, pues. con 34. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. 8:35, estamos en Línea 1. Pregunta del millón. ¿Tiene frío? Tengo frío. Todavía le No, dura aquí frío. aquí está rico, pero sé que voy a salir y voy a sufrir. Aquí está más agradable. Acá está muy agradable. Ya, pero va a salir, va a hacer frío. Está terrible y dice que va a ser peor. Peor. Bueno, vamos a conversar con los que saben. El climatólogo, investigador del Grupo Antártica.cl, ingeniero físico académico de la USACH, don Edgardo Sepúlveda. Profesor Sepúlveda, me mata el frío. Y parece que ni siquiera ha llegado la niña, estamos como en una suerte de transición. Buenos días, Edgardo. Buenos ¿cómo días, estás? profesor. Buenos días. Cuéntenos, pues estamos en transición, que este frío, y dicen que va a ser peor. Digo, para comprarme un abrigo más grueso. ¿Qué se viene? Siempre es recomendable tener un abrigo más grueso en estas fechas, sí. Cuéntenos qué está pasando. Sí, en este momento estamos pasando por una serie de olas de frío. En Santiago no ha alcanzado a catalogarse como ola de frío aún, de hecho fue más intenso una de mayo. Ojo, que las olas de frío son relativas. En mayo, claro, las temperaturas no alcanzaron a ser tan bajas como lo que estamos viendo ahora, pero sí fueron días consecutivos de unas temperaturas bajas, lo suficientemente bajas como para que en mayo se consideraran menores al umbral. Ya las olas de frío dependen de la estación del año y de la localidad también. Entonces, claro, en mayo yo tuve una ola de frío intensa, lo que fue a mediados de mayo, después de un primer frente de lluvia. Ahora lo que estamos viendo son temperaturas mínimas típicas, entre comillas típicas, para julio. Julio siempre, climatológicamente hablando, siempre es el mes con menores temperaturas durante el año a lo largo de todo el país. Ahora sí, estamos alcanzando ciertas mínimas considerables, especialmente en la región del Maule, donde sí hemos tenido olas de frío. Estamos continuamos con olas de frío, quiere decir, para la Dirección Meteorológica de Chile, más de 3 días consecutivos con temperaturas más bajas del umbral, ¿no es cierto? Hay un umbral definido para esta época del año, para ciertos lugares del país. ¿Y cómo? Sí, termina el punto. No, termina el punto, Edgardo. Sí, de hecho, lo más interesante es que si uno empieza a comparar las temperaturas globales, en este momento Chile y lo que es la Patagonia, el sur de Argentina, son las zonas más frías en el planeta en este momento, obviamente exceptuando zonas antárticas, ¿no es cierto?, en el Ártico, las zonas polares. En el resto del planeta, Chile y Argentina están siendo los lugares más fríos del planeta. Así lo informaba la prensa también internacional. También se ha hablado, Edgardo, de que habrá ausencia de sistemas frontales, ¿no?, para las próximas semanas de lo que queda de julio, sobre todo en el tramo geográfico comprendido entre las regiones de Coquimbo y Aysén. Y quiero preguntarte si esto tiene relación con la entrada que ya se anuncia de la niña, porque no solo es fría, sino también seca, en el sentido que no conlleva precipitación. Mira, no, ahí está más complejo porque aún no se ha establecido completamente la niña. Ya habíamos hablado la vez pasada de que la niña se ha ido atrasando un poco el establecimiento. Venía con la del Océano Pacífico, venía con una tasa de enfriamiento lo suficiente como para esperar que en estas fechas ya se estableciera la niña, pero en los últimos meses, lo que fue finales de mayo, junio, esa tasa de enfriamiento se anduvo detuyendo y la niña no se ha establecido definitivamente en el Océano Pacífico. Recordemos que el niño y la niña nos está diciendo cuál es la temperatura superficial del Pacífico. Ya la niña se relaciona con temperaturas frías del Pacífico, en este momento no está lo suficientemente frías como para pasar el umbral que define la niña. De hecho, hay 65% de probabilidad de que se establezca entre julio a septiembre y mayor probabilidad ya a la segunda mitad del año. Sí, la niña está asociada a bajas temperaturas y a menos precipitaciones. Lo que tenemos ahora son características típicas de una niña, pero yo eso no quiere decir que el evento ahora sea la niña,
esto es un ejemplo, un adelanto de lo que podría ser, por ejemplo, el próximo año. ¿Ya? El próximo año sí es muy probable, si la niña se mantiene, que es muy probable que se mantenga por más de un año, por lo menos una vez que se establezca, el próximo año es muy probable que tengamos estas condiciones de bajas temperaturas, ¿no es cierto? Mínimas intensas, y también menores precipitaciones. Por eso se estaba esperando que este año, de hecho, no se acumulara la suficiente precipitación que logramos obtener este año, afortunadamente. Y eso se debe un poco a lo que quedó del Niño pasado, ¿no es cierto?, que estuvo cerrándose al principio de este año, nos dejó un vestigio, ¿no es cierto?, frente intenso, pero ya lo que queda del año es muy probable que las precipitaciones tiendan a la baja. Y sí, esto es lo que estamos viendo ahora en un adelanto. Ahora, volviendo al tema de los frentes, claro, por lo menos para la zona central, como habías mencionado, no se ve nada de lluvia por los próximos 10 días. Ya estamos tirando la pelota bien a largo plazo, así que hay harta incertidumbre aún. Sí hay un frente que se está aproximando, pero ya podría encontrarse con Chile en la zona sur, al sur de la región de los lagos, y eso sería ya la próxima semana, el martes, miércoles. Hay que ver cómo va evolucionando ese frente, pero por lo menos ya hacia el norte de la región de los lagos no se ve nada de lluvia en los próximos 10 días. Y el verano, a propósito del fenómeno de la Niña, Edgardo, también entonces se vería no tan caluroso o con temperaturas más templadas, ¿o no tiene relación? Cuéntanos. Sí tiene relación. Claro, la Niña tiende como a aclimatar un poco en las altas temperaturas, entonces se esperaría que por lo menos este verano no se alcance pico o altas temperaturas como las que se alcanzaron en el verano pasado, que está asociado un poco al Niño. El Niño se empezó a asociar, además de las precipitaciones, a altas temperaturas. De hecho, el 2023 fue un año récord en temperaturas globales. Hay un gran delta, un gran porcentaje que se asocia al calentamiento global. Esa es la línea base de calentamiento, las temperaturas van al alza, pero además hay otro delta que se explica por la presencia del Niño en cierta medida. Hay otro delta que falta por explicar, que de hecho esa es la investigación que se está haciendo hoy en día. No se esperaba que la temperatura haya sido tan alta el año pasado. Ahora se ve una tendencia de que va a empezar como a amortiguarse un poco esa alta temperatura, y la Niña está relacionada con eso. Eso no quita que pueden existir eventos de olas de calor. Ya las olas de calor ya están siendo algo como que hay que acostumbrarse debido al calentamiento global. Nuevamente hablamos de la línea base de temperaturas, va al alza, pero siempre va a haber una variabilidad debido al Niño y la Niña. La Niña va a amortiguar un poco las altas temperaturas para el próximo verano. Pero hay otro tema también de que también existen riesgos de incendios forestales. Sí. Después de una estación muy húmeda, tenemos mucha vegetación, se ha crecido mucha vegetación. El tema es que el verano va a ser caluroso de todas maneras, no tanto como el verano pasado, pero va a ser caluroso, y eso va a ayudar a secar muy rápido esta vegetación. Y claro, ahí hay harto combustible y harta probabilidad de que se generen incendios forestales. Estamos conversando con el profesor Edgardo Sepúlveda, climatólogo académico de la Universidad de Santiago, USACH. Profesor, la última consulta de mi parte. Esta niña, una vez que se instale ya totalmente, se apropie del ambiente, ¿vamos a tener aún temperaturas más bajas que ahora o estamos pasando lo peor? No, yo creo que este va a ser muy similar a lo que tuvimos ahora. Esto es un adelanto, un teaser de lo que podría ser el próximo invierno, también del próximo año, debido a las niñas. Sí, ha habido mucha variabilidad este último año, los contextos de alta temperatura por calentamiento global, como fue el 2023, aumenta la incertidumbre y la variabilidad de los eventos extremos, ¿ya? Entonces ha estado la situación un poco compleja en ese sentido. Pero sí nos dan adelanto, por ejemplo, lo que fue el huracán Beryl, fue un adelanto de lo que se viene en septiembre, que es la temporada intensa de huracanes. Acá tenemos un anticiclón que ha bloqueado la entrada de los frentes, y un anticiclón en las costas de Chile que se caracteriza por ser despejado y a su vez temperaturas mínimas en la madrugada. Es una característica típica de la Niña. Entonces, y esto va a pasar todo este invierno, o sea, digamos agosto, septiembre, igual van a ser como helados como ahora. Mira, claro, podríamos tener otras olas de frío, ¿ya? Ojo que nuevamente las olas de frío, como te decía al comienzo, es relativo,
dependiendo de la estación del año. Julio siempre climatológicamente hablando, es el mes más frío del año a lo largo de Chile. Así que... Entonces, las mínimas de agosto, claro, no van a ser tan bajas, no van a alcanzar las mínimas de julio, lo mismo de julio, pero sí podríamos tener las de frío. Bueno, para el mes de agosto. No hay que ponerse a tejer entonces, ya lo que está, está. Edgardo Sepúlveda, climatólogo, académico de la USACH, muchísimas gracias por conversar con nosotros nuevamente en Línea 1. Que tengas linda jornada. Hasta luego, muchas gracias. 8:44. Tiene buena aislación térmica la casa el doctor porque está en manga y camisa. Yo en mi casa me pongo así, me muero. Son las 8:45, usted lo ha dicho. Pequeña pausa, cortita, porque tenemos algo muy interesante que contarles. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Un viaje por la ciencia y la tecnología en Intermolab. 8:49 y ya estamos navegando. Exacto. ¿Por dónde? Por el espacio y por supuesto también viendo las tecnologías que surgen en este Intermolab que nos va a contar nuestra compañera Laura Berríos. Muy buenos días, Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, espero que estén bien también ustedes. Vamos a comenzar entonces este viaje con la ciencia desde Estados Unidos, y es que se confirmó el tercer caso de peste bubónica en Estados Unidos. Las autoridades de salud de Colorado confirmaron este martes un caso de contagio humano de peste bubónica en el condado de Pueblo, en el sur del estado, y este ya es el tercero de esta enfermedad en 2024. Tras los detectados en febrero en Oregón y en Nuevo México en marzo. Según el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del Condado Pueblo, un residente resultó infectado con la bacteria Yersinia pestis, que causa esta enfermedad sin que se sepa el lugar o el modo de contagio. Al respecto, la directiva de este centro comentó que la peste se puede tratar con éxito con antibióticos, pero una persona infectada debe ser tratada con prontitud para evitar complicaciones graves o la muerte. En otro tema, uno más entretenido para quien les gustan los animales, les comento que se descubrió un nuevo tipo de rana cristal. Esta especie en Ecuador es muy conocida por ser capaz de mostrar todos sus órganos, por eso se le llama rana de cristal. Esta especie fue descubierta por investigadores del INAVIO y de la Universidad Pontificia Católica del Ecuador, PUCE, y San Francisco de Quito. Fue bautizada como Centro Lene Cutucu en honor a la cordillera de Cutucu en la que fue ubicada. Pese a que las ranas de cristal tienen una diversidad muy alta en las montañas de Ecuador, nunca antes se habían encontrado en la cordillera de Cutucu. Y es por esto que también se les puso el nombre de rana de cristal. Exacto. Bueno, qué belleza, la estamos viendo en la imagen en 50.1, Laura, y realmente es una belleza. Sí. Increíble. Es una especie súper interesante precisamente porque podemos ver en el fondo cada uno de sus órganos por su morfología. En otros avances de la tecnología y la ciencia, en especial de la astronomía, les comento que el telescopio Hubble ha descubierto una nueva avance respecto de los agujeros negros, en este caso en Omega Centauri. Y es que esta es una colección espectacular de unos 10 millones de estrellas, visible como una mancha en el cielo nocturno. Desde el telescopio se ve espectacular, pero un nuevo estudio dirigido por Maximilian Haberle del Instituto Max Planck de Astronomía confirmó algo que los astrónomos venían sospechando hace bastante tiempo, es que Omega Centauri tenía un agujero negro central. ¿Por qué llama esto la atención? Bueno, les comento que a diferencia de otros agujeros negros estudiados, este tiene un tamaño un poco menor, se le consideró un macizo de tamaño mediano y se le consideró como un eslabón perdido, ya que en el fondo lo que postula este descubrimiento es que Omega Centauri habría sido una galaxia antes de que la Vía Láctea la hubiese absorbido. Entre otras de las cosas que se mencionó es que entonces es una especie de fase intermedia de la evolución, y es por eso que se descubre este gran espacio de como estrella gracias al telescopio de Hubble. Bueno, y entonces hasta aquí dejamos con este curioso evento de la astronomía con el telescopio que se encuentra en órbita.
el recorrido de Ciencia y Tecnología de Intermolab. Muchísimas gracias, Laura Berríos. Oye, qué bonito eso de las estrellas. Son estrellas que mueren, ¿eh? Esos claro. son los agujeros negros. A mí me gustó la ranita. A la medida que se agota el combustible interno, tienden primero a inflarse y después la fuerza de atracción, que es la contraria, chupa y atrae todo, incluso la luz. Por eso que es un agujero negro. ¿Y por qué se les descubre? Porque el entorno, una vez que tiene un área de influencia que ya no atrae, pero igual revoluciona el entorno, se da cuenta que hay una actividad normal en un área donde tiene un centro que no se ve. Hay agujero negro. Alejandro Guille, astrónomo. Vamos, sí, cuando faltan 7 minutos a revisar lo que se viene, ¿te parece? Para descubrí un planeta lejano. Muy lejano. Eso lo sé por el Fasat Alpha que lanzó Chile al espacio y que no se despegó nunca, entonces siguió de largo. Oiga, vamos con... la actividad de este jueves 11 de julio. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. No, supongo que ya empezó el pleno de la Corte Suprema, estaba citado a las 8 de la mañana, en un momento que la prensa corrió toda para allá porque está anunciado este sumario interno, que es un sumario ético, no jurídico, para ver si hubo comportamiento irregular de los magistrados que han sido mencionados en la prensa, y ojalá no se quedaran en aquellos que la prensa puso arriba, sino que chequeen bien qué está pasando dentro. Eso en Santiago, y en Valparaíso a las 9:30, la comisión de la Cámara Investigadora sobre los incendios de la región del Valparaíso discute y vota sus conclusiones. También a las 10 va a estar la prensa pegada, y porque hay nueva reunión de la mesa técnica por las tarifas de electricidad. ¿Se ha complicado esto? Por la actuación del ministro, porque dice que no entregó toda la información, ya empezó a subir en junio la tarifa y nadie tenía antecedente de eso en el Congreso. A las 11:45 la ministra del Interior, Carolina Toá, y el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, firman convenio de trabajo entre el Instituto Nacional de Deporte y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas, SENDA. Bueno, buscan fomentar entornos y estilos de vida saludables. Así que eso es lo que va a pasar antes del mediodía en este jueves 11 de julio, cuando nosotros ya nos estamos despidiendo. Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana. Quédense aquí, ya viene Enlace USACH. Nosotros mañana un nuevo ciclo con nuestro episodio 201. Rodrigo ya viene lleno de noticias y esas cosas, así que nos vamos. Gracias, lo esperamos mañana a las 7 en punto. Chao.